Ricardo Riesi, pero ¿cómo te va, Ricardo? Carlos Martini te saluda. Buen día, Carlos Martini, a tu audiencia también. Un saludo para vos. Ricardo, queríamos consultar contigo sobre este informe del Banco Central del Paraguay. Cuando el Banco Central del Paraguay informa que suba de alimentos provocará mayor inflación en el 2013, ¿esto qué significa? ¿Por qué esto en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué significa para el sector mayoritario de la población, concretamente inflación? Y mala noticia, Carlos Martínez, porque los alimentos no se puede prescindir de ellos. Se podrá prescindir de algunos alimentos, pero no de los alimentos en general. Sobre todo cuando estamos hablando de bienes básicos de consumo, como por ejemplo cereales, todo lo que tiene que ver con sus derivados, eso quiere decir harina, panificados, pero también cosas elementales como fideos, ¿verdad? Sal, ese tipo de cosas, todo lo que sea alimentos básicos. Son de consumo imprescindible. Cuando eso aumenta de precio y los estratos bajos en la pirámide social, que son los que tienen menos dinero, a lo mejor los que están desempleados y tienen que sacar más dinero de su bolsillo para pagar lo mismo. Por eso se dice que la inflación de alimentos es lo peor que puede ocurrir en cualquier sociedad, incluso en una sociedad moderna y adelantada, porque son los pobres en esa sociedad los que mayor sufren con el aumento de los precios de los alimentos. Qué impresionante esto, una vez más. Vos solés hablar de de este conjunto de dos países, porque por un lado se señala que el año que viene va a ser un país otra vez donde el Producto Interno Bruto va a tener un mejor rendimiento que este año. Pero por otro lado, si esto es así, estamos leyendo aquí justamente lo que decías en página 12 de Última Hora, hay más de 2 millones de paraguayos para los cuales, aunque haya crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, la cosa va a ser complicada. Efectivamente. Hay una franja grande allí de 2 millones y pico de paraguayos que apenas sacan provecho del bienestar económico. Cuando crece la economía, ellos pueden tener algún beneficio, pero poco beneficio. Y dentro de ese grupo grande de gente, hay 1.200.000 personas más o menos que constituyen la pobreza extrema, es decir, esa gente que no tiene lo suficiente para comer diariamente, no tiene a lo mejor ni siquiera para vestirse. Es decir, esa gente es la que pasa las DKI, Carlos Martini, porque esa gente no tiene educación, no tiene adiestramiento ninguno, aunque busque trabajo es difícil que lo encuentre, porque los puestos de trabajo que se generan en forma espontánea, es decir, sin que intervengan las autoridades, y aquellos otros que se generan por resultado de la aplicación de las políticas públicas, apuntan todos ellos a mano de obra calificada. Y como la gente que vive en la pobreza extrema no tiene ninguna calificación en su mano de obra, en otras palabras, sabe hacer muy poco o, entre comillas, no sabe hacer casi nada. Y esa gente es la que pasa re mal. Esa noticia que aparece ahora, confirmada por el Banco Central, de que las perspectivas para los alimentos en los próximos meses y sobre todo el año que viene son inflacionarias y va a obligar a las autoridades públicas y en primer lugar al Banco Central a tomar algunas medidas antiinflacionarias otra vez para que no suban tanto los precios de los alimentos. ¿Y hay medidas que sí se pueden tomar? Y siempre hay medidas que se pueden tomar. Lo que pasa es que ninguna medida tiene solamente efectos positivos. Algunas medidas, aunque sean necesarias para combatir la inflación, tienen efectos negativos en otras áreas. Por ejemplo, el encarecimiento del crédito. Si se encarece el crédito para combatir la inflación, y entonces hay menor inversión y otra vez menor creación de puestos de trabajo, ¿verdad? O, por ejemplo, si el Banco Central aumenta las tasas de regulación monetaria para que los bancos depositen el dinero que les sobra en las arcas del Banco Central y los saquen de circulación, eso también es bueno para combatir la inflación, pero encarece otra vez el crédito y así estamos. Es decir, todo lo que sea antiinflacionario puede frenar la creación de puestos de trabajo. Y si no se aplica esa medida antiinflacionaria y aumentan más los precios de los alimentos, es algo así como un conflicto de objetivos. En economía es imposible, Carlos Martini, aplicar una medida que tenga solamente efectos positivos. Y que al final una reflexión, el año que viene puede tener un año muy peculiar porque vamos a tener un poder ejecutivo hasta agosto, pero prácticamente elecciones en abril, luego otro poder ejecutivo, quiere decir que van a haber 2 ministros de Hacienda por lo menos,
es como un tiempo de transición también. ¿Esto a tu modo de ver va a afectar o no necesariamente esto que estamos hablando? Y siempre afecta un poco, porque cuando hay una transición en la que nadie se atreve a tomar solo ya las medidas, porque ya está el otro en la sombra esperando, eso hace que las decisiones se vuelvan lentas y eso perjudica la toma de medidas que eventualmente puedan ser positivas para solucionar un problema. Como siempre, Ricardo, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero, y les sigo comentando